Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendice a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verlos, encontrarlos acá en la casa del Señor. Hoy el pastor no está en otro lado. Fue invitado a participar del mensaje, pero les manda muchos saludos. Quizás al rato lo vean que llega. Y me encargó la tarea de compartirles. Vamos a seguir estudiando. La semana pasada empezamos un poco con la introducción, o más bien vimos la introducción del libro de Miqueas. Y les voy a pedir, por favor, mi hermano, que abramos la palabra de Dios, no celulares, sino Biblias físicas impresas en el libro de Miqueas, capítulo 1. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie. Vamos a leer todo el capítulo 1, es decir, del verso 1 al 16. Miqueas capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 16, del versículo 1 al 16. Cuando lo tengamos, por favor, para yo saber, nos ponemos de pie, y cuando lo tengan la mayoría, vamos a darle lectura alternadamente. Primero las mujeres, verso 1, verso 2 los hombres, y así sucesivamente hasta el verso 16. Leemos también el título, el encabezado, que dice: Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Las mujeres, por favor. La palabra de Jehová que vino a Miqueas de Amoseret, en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta, tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juró y a dones de rameras lo verán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. No lo digas en Gat, ni lloréis mucho. Revuélgate en polvo de Bet-let Afra. Pásate como la voz de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale, el llanto de Betzet os quitará su apoyo. Bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste el principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Atzib serán engaño a los reyes de Israel. Juntos, raete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Así como están, vamos a orar, mis hermanos. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me das. Te pido perdón, Señor, por cualquier cosa, y te pido que hables a través de tu palabra, Señor. Que poderosamente esta palabra pueda llegar a los oídos, aunque puede ser quizás pesada, puede ser quizás
un poco pareciera lenta, Señor, pero te ruego con mi corazón que tú, Padre, filtres todo y llegue al corazón de mis hermanos. Gracias por la disposición de estar aquí, porque tu palabra dice que bienaventurado el que tú escogieres y atajeres a ti para que habite en tus atrios. Como dice tu palabra, sácialos del bien de tu casa, y el bien es tu palabra, mi Dios. Te ruego con todo mi corazón que me habilites, Padre, para hablar sobre lo que tu palabra exclusivamente expone, y ese mensaje llegue a la conciencia de mis hermanos. Pero que tu Espíritu Santo lo lleve al corazón y a todos los miembros para poner en acción lo que tú hablas, mi Dios. Que todos tengan atentos sus oídos, su mente y sobre todo dispuestos sus corazones para atender solícitos a tu bendita, sagrada y santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Vamos a empezar. No sé si alguien ya haya leído el libro de Miqueas o alguno de los profetas menores. Normalmente, el pastor lo explicó, existen en la Biblia profetas mayores y profetas menores, ¿no? Quizás nosotros podamos pensar que los profetas menores sea por la importancia de su profecía, por la trascendencia, pero en realidad los profetas menores tienen que ver con la cantidad de texto que produjeron. Es decir, los profetas menores escribieron poquito de parte de Dios y los mayores escribieron en mayor cantidad. Y nos encontramos ante uno de los profetas menores, que caminó junto a Isaías. Es decir, ellos eran contemporáneos y les tocó vivir un tiempo complicado en la nación de Israel. Miqueas, cuando veamos el libro de Miqueas y veamos profecías que hablan acerca de la venida de Jesucristo, vamos a encontrar que estas profecías se dan aproximadamente 700 años antes de la llegada del Mesías. Es una fecha importante, 700 años y después se cumplió la profecía en Cristo. El tema de este mensaje se llama ¿Quién como Jehová? ¿Quién como el Señor? Y lo escogí de esta manera porque es el significado del nombre de Miqueas. Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como el Señor? Y eso, salud mi hermano, y eso ya nos dice mucho. Estamos aquí, hermanos, y quiero que nos traslademos para entender este capítulo 1, que a veces se nos puede ser un poco pesado, un poco lento en el avance, sobre todo porque empiezan a dar nombres y nombres que no entendemos con claridad porque están en el hebreo antiguo, nombres de lugares y quizás geográficamente no los ubicamos. Entonces se puede hacer pesado, tedioso, pero la palabra de Dios tiene mucho. Yo les he dicho que el Señor en una economía de lenguaje usa las palabras exactas para transmitir el mensaje. Y cada palabra, cada lugar que está allí nos da una enseñanza. Nos da una enseñanza. Entonces aquí, para poder entenderlo, vamos a irnos a dos contextos. Muchas veces cuando interpretamos la palabra de Dios, queremos traer los tiempos antiguos a los tiempos modernos y reinterpretarlo aquí. ¿Sí me entienden? Es decir, los principios que estaban allá hace 2700 años, traerlos y transformarlos a nuestra cultura. Pero ese no es el ejercicio de la lectura. Lo que tenemos que hacer es llevar a la gente moderna a los tiempos antiguos para entender qué es lo que estaba pasando. El contexto de cómo se desarrolla la historia. Y en ese contexto vamos a ver que Miqueas, a lo largo del libro, pero en especial, en particular manera, en este capítulo 1 nos va a hablar de un pacto. Nos va a hablar acerca de la fidelidad, de la lealtad y del compromiso entre Dios y su pueblo. Y quiero contarles una historia que habla acerca de esto. Fíjense que por allá de más o menos en 1945, ¿alguien sabe qué pasó en ese año? Exactamente, estalló la Segunda Guerra Mundial. No les voy a contar historia, pero esta es una reflexión. En ese año, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, aparece una convocatoria para alistarse al ejército norteamericano, ¿no? Entonces un par de amigos, de camaradas de ahí de Nueva York,
que eran casi hermanos inseparables, con un amor, con una amistad tan fervorosa, se enlistan de inmediato, ¿no? Con ese sentimiento patriótico de querer ganar, se enlistan y un mes después de un entrenamiento se van directamente a su primer batalla, a su primer misión ahí por el ejército norteamericano. Entonces están ellos librando una batalla y de repente algunos miembros de la tropa en los que ellos están inscritos deciden retroceder por el avance de los enemigos y deciden retroceder. Pero uno de esos dos amigos, muy osado, dice: yo voy, y se enfrenta directamente contra ellos. Se enfrenta. Uno de los otros amigos regresa al campamento para reorganizarse y pensar mejor la estrategia. Es decir, uno de los amigos inseparables se va a arriesgar y decidir avanzando, y el otro se va a retraer. Repliéguense. Entonces, cuando regresa el soldado al campamento, el que retrocede, después de muchas horas empieza con una angustia porque su amigo no regresa de esa misión. No regresa. Y está con mucha angustia. Cae la noche y las horas van pasando. Solamente escuchan los disparos, escuchan los ruidos de la guerra. Y este soldado que está ahí en su cuartel le dice: capitán, por favor, déjeme ir a buscar a mi amigo. Y el capitán le dice: ¿qué no entiendes? Eso es una misión casi imposible. Es una misión muy arriesgada. Es osado lo que tú quieres hacer. ¿Sabes qué? Permiso denegado. No vas, no voy a arriesgar hombres. Pero el soldado, resuelto en saber cuál es la situación de ese amigo, de ese hermano que él tenía, desobedece al capitán. Desobedece al capitán. Al igual que su amigo había desobedecido la orden de replegarse, él desobedece al capitán y va a buscarlo. Pasado un par de horas, vuelve ese amigo que salió a buscar al que se había enfrentado al enemigo, y vuelve cargando a su amigo en el hombro, arrastrándolo casi. Y el capitán se acerca y en tono de burla y de ironía le dice: ¿lo ves, soldado? ¿Lo ves? Le dije que era inútil arriesgarse de esa manera. A lo que el soldado responde: no, capitán, no fue inútil y no fue en vano. Cuando llegué, mi amigo estaba agonizando, pero aún con vida. Con las fuerzas que le quedaron, me miró a los ojos, me abrazó fuertemente y con su último aliento me dijo: sabía que vendrías. Es ese tipo de lealtad y de amor que Cristo muestra para con nosotros, que arriesgó y que puso su vida por aquellos que desobedecieron a la orden de un capitán. Y Miqueas nos va a hablar de eso, de la transgresión de ese pacto, de la transgresión de ese compromiso que Dios hizo con ellos, de obediencia y de fidelidad mostrada de Dios para con nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Gálatas, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Ese es el primer contexto que quiero que veamos del libro de Miqueas. Un pacto de amor, de libre voluntad de Dios para con el barro, para con los hombres. Dios había hecho un compromiso con su pueblo, pero ellos habían fallado deliberadamente y en repetidas ocasiones. Ese es el primer contexto. Pero también tenemos que trasladarnos y entender que cuando leemos Miqueas, y sobre todo aquí en el capítulo 1, debemos imaginarnos una sesión de un juicio. Por ese pacto roto nos debemos imaginar una sala de un juez, en donde existe un juez, testigos, pruebas, delitos, sentencias, veredictos y castigo para aquel que ha roto ese pacto. Y dice el verso 1, hermanos: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Es decir, el profeta Miqueas, al igual que Isaías, fueron llamados en un tiempo complicado, y vamos a ver por qué. En un tiempo difícil para la nación de Israel, para la nación de Judá. Y recordemos, como lo dijo el pastor, inclusive ahí en el devocional les mandé una explicación muy breve, una historia muy breve de cómo se dividió el reino. Ustedes se acuerdan que Israel tuvo 12 hijos.
Tuvo 12 hijos, pero ha transcurrido el tiempo, por problemas políticos, se dividió el reino. 10 tribus se fueron hacia el norte, o habitaron el norte. Y esas 10 tribus son las tribus de Israel, que su capital era Samaria. Y 2 tribus, la de Benjamín y Judá, se instalaron en el sur. Y su capital fue Jerusalén. Ese es el contexto donde va a hablar Miqueas. A esa nación dividida, a esa nación rota por intereses. Pero va a hablar, aún dice el versículo 1, en el contexto de 3 reyes que gobernaban Judá. Y quiero que vayamos por favor ahí a segundo libro de los Reyes, capítulo 15, verso 32 al 35. Segundo libro de los Reyes 15, 32 al 35. También ahí en la pantalla va a aparecer. ¿Lo pones versículo, por favor? Ok. Nos va a hablar del primer rey, Jotam, el rey de Judá. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Era el gobernador Jotam y dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías y rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén, la capital de Judá. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y aquí nos va a decir en qué contexto está hablando Miqueas. Dice aquí, y Jotam está hablando, Jotam hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¡Ay, qué bien, Jotam! Hiciste lo bueno, estás cumpliendo el pacto de amor del Señor. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, Usías. 35. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Jotam iba bien. Ese rey que gobernó ahí en el tiempo de Miqueas, o Miqueas en el tiempo de Jotam, iba bien, igual que su padre Usías, y parecía que hizo agradable al Señor, pero no derribó el culto a los dioses falsos. ¿Les ha pasado a ustedes? Y ese rey está reprobado. ¿Les ha pasado, o dice la palabra de Dios, que un poco de levadura leuda? ¿Qué quiere decir leudar? Inflar. Infla toda. Eso fue lo que le pasó a Jotam. Iba bien, parecía que caminaba bien, pero tuvo un detalle. ¿Y cuál fue ese detalle? Que no quitó los lugares altos. Cuando vayamos a la palabra de Dios y encontremos la palabra lugares altos, significa los lugares altos que eran altares. Altares para imágenes, para hacer rituales y sacrificios paganos. Y se les dice lugares altos porque normalmente, y ustedes los han visto, todavía se hacen en los cerros, ¿no? Que ponen imágenes, ponen altares, ponen cruces, porque es un lugar, ellos dicen, estratégico para dominar todo lo que existe en el valle, ¿no? Pero esa práctica no es moderna, es antiguísima, antiquísima. Entonces, un lugar alto no los derribó. Es decir, Jotam estaba haciéndolo de su padre, pero dejó ese pequeño detalle ahí. También la profecía de Miqueas fue allá cuando reinaba Acaz. Y vámonos allá, segundo libro de los Reyes, capítulo 16, del 1 al 4. ¿Quién fue Acaz? Habla mucho sobre él también, pero vamos a ver un resumen. Estos versículos nos pueden dar una idea. Dice así: Acaz, que fue rey de Judá, dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Es decir, él era la próxima generación de reyes. Su papá era Jotam. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. No era su padre directo, pero descendía de la línea de David. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo.
según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los altares, y sobre los collados, es montañas, y debajo de todo árbol frondoso. Acaz fue el peor yo creo que de todos los reyes, uno de los peores reyes que le tocó a Judá. Pero ese era un castigo de Dios. Me encanta una frase que decía Juan Calvino. Él decía que cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da gobernantes perversos. Y esto era parte del juicio de Dios. Y eso aplica para nosotros también, hermanos, para nuestros tiempos. Acaz fue uno de los peores reyes de Judá. Él no hizo nada de lo que era agradable al Señor. Dio ofrendas en santuarios paganos y hasta sacrificó a su propio hijo en fuego. Se corrompió por completo. O sea, imagínense esa atrocidad. Dice ahí, estaba viendo qué versículo dice abominables, hizo cosas abominables. Los que están viniendo los jueves, ¿se acuerdan qué significa esa palabra? Abominable. ¿Qué significa? Alguien que me diga, lo estamos viendo. 7 cosas aborrece el Señor. Aborrecer, dijimos, en Proverbios capítulo 6, aborrecer es odiar. 7 cosas odia. Y aún 7 abomina, dice Proverbios 6. ¿Y qué es abominar? Vomitar, causar asco. Acaz le daba asco al Señor. Imagínense sacrificar a su hijo por el fuego. Quemar a su hijo. ¿Hasta dónde cayó la depravación y la maldad de Acaz? En ese tiempo fue llamado Miqueas. Y no era un trabajo fácil, hermanos. ¿Cómo un hombre común y corriente se va a parar delante de un rey tan depravado para decirle, estás mal? Y ante una nación que seguía a ese rey. Luego después la historia nos cuenta, si seguimos leyendo ahí, segundo libro de los Reyes, que al sentirse amenazado, Acaz, por los asirios que iban a venir a conquistarlos, Acaz saqueó los tesoros del templo para sobornar a Asiria. Hizo más poderoso a los asirios. Pero después hay una esperanza. Después de estos 2 reyes viene otro. Y ahí en segundo libro de los Reyes, capítulo 18, del 1 al 7. Vamos a ver, Jotam era como el rey más o menos. Acaz fue el peor. Y Ezequías quizás entendió lo que Miqueas y Isaías proclamaban. Dice, ¿qué vamos a ver de Ezequías? ¿Cómo era ese rey? Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, del 1 al 7. En el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, era una diosa, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque la habían agarrado como un ídolo. Porque hasta entonces, aquí dice, mire, la quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Quizás uno de los mejores reyes que existió en ese tiempo. Y él hizo lo recto delante del Señor. Él fue un rey que escuchó a lo que dijo Isaías, que escuchó a lo que dijo Miqueas ante el juicio del Señor. Su historia es hermosa, está en el libro de los Reyes. Si quieren profundizar, pueden leerlo con detenimiento. Pero recuerden que ante esto estamos en un tribunal divino.
Y dice el verso 2, este es el contexto de Miqueas. El verso 2 dice de Miqueas 1: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuantos hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Y aquí entonces Miqueas nos dice el versículo en una visión. Es decir, le viene una visión como esa visión hermosa de Isaías. ¿Se acuerdan en el capítulo 6? Cuando ve cómo son los ángeles y ve al Señor sentado en su trono. Miqueas tuvo una visión. Y aquí quiero hacer una distinción, quiero abrir un paréntesis. Hoy en día nosotros tenemos, es bueno ser cuidadoso con las palabras que usamos. Los profetas del Antiguo Testamento y cada uno de los escritores de la Biblia, Dios les reveló. Porque revelar es aparecer algo que quizás estaba ahí pero no se veía. Eso es revelar. Entonces a ellos Dios les revelaba a través de visiones, a través de un sonido audible, Dios les revelaba. Pero para nosotros ya Dios no nos revela. Cuando nosotros leemos un texto, Dios no nos revela, ya está revelado ahí. Lo que nosotros tenemos que pedir es iluminación para que podamos entender lo que ya fue revelado. Y en ese sentido, Miqueas, la primera palabra que va a dar de la visión que tiene, ¿cuál es la primera ahí en el verso 2? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza la profecía? Oíd. La primera palabra de la profecía, que es muy importante, es oíd. Y así como el pueblo de Israel fue llamado a oír, ¿cómo venimos nosotros, mis hermanos? ¿Cuál es la expectativa de venir y escuchar un mensaje? Que Dios nos hable. ¿Para qué? ¿Para qué, perdón? Para agradarle, para poner acción. No solo para acrecentar nuestra cabeza, sino para ponerlo en acción. Es como cuando a ustedes les ha tocado ese ejemplo que están en la mesa y de repente está el papá hasta el otro lado de la mesa y el hijo hasta el otro. Hijo, pásame la sal. Hijo, pásame la sal. Hijo, pásame la sal. Hijo, pásame la sal. Papá, pues sí te escuché. Pues sí, pero no me haces caso. Escuchar quiere decir hacer caso. Escuchar quiere decir tomar acción. ¿De qué sirve que escuchemos si no tomamos acción? ¿De qué sirve que tu hijo te escuchó y si no te pasa la sal? Es de esa manera. Oír está intrínsecamente ligado a accionar. Y aquí en este juicio que les digo, estamos en ese contexto. Dios también va a aparecer como testigo. Dice ahí el verso 2. Sea testigo contra vosotros. El Salmo 11:4, si me ayuda Moni, a ver si es ese, 11:4. ¿Qué dice el Señor? No es un agente pasivo que está en el cielo, en su gloria y que se ha olvidado de la creación. Dice el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, esa es su morada. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué visión tan linda tuvo Ezequías? Vio al Señor sentado en su trono. Miqueas, perdón. Vio al Señor sentado en su trono. Majestuoso, glorioso. Dice ahí el verso 3 y 4 de Miqueas. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará. Hollará quiere decir pisará. Hollar quiere decir pisar. Y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán. Es decir, se sumirán como la cera delante del fuego. Como las aguas que corren por un precipicio. Hoy en día es muy, muy común que muchos hablen, y es el mensaje mayoritario, y que creen y que predican el amor de Dios. Y eso es lindo, es hermoso oír acerca del amor de Dios,
de su misericordia, de su perdón, de su ternura, de su bondad. Pero creen a Dios incapaz de una cosa, de ser severo. Una cara de la moneda nos habla de esa bondad y misericordia de Dios, pero la escena completa nos enseña que Dios es un Dios que es fuego consumidor. ¿Se acuerdan cuando Moisés se subió por las tablas ahí al monte Sinaí? ¿Y qué le decía al pueblo? Mejor ve tú, Moisés, porque a mí me causa temor y terror cuando Dios habla y la tierra se estremece. Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios celoso también. Es un juez justo y un Dios de ese tamaño completo. Por un lado el amor y por otro lado también el juicio y la ira de Dios. La palabra de Dios nos muestra que Dios está airado, dice Salmo 5. Dios está airado contra el pecador y airado es enojado. Si no se arrepiente, Él lanzará sus flechas, dice el Salmo capítulo 5. También dice Romanos en el Nuevo Testamento, dicen es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy sanguinario. Dice Romanos capítulo 3 que la ira de Dios se desata contra los hijos de desobediencia. Dice ahí vamos ahí a Romanos capítulo 11. Porque Dios, así como es capaz de bendecir, también es capaz de enjuiciar, castigar, maldecir, derribar, destruir y tener ira. Ahí está Romanos 11, 22 al 24, pero quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Lo leemos primero en esa y luego en la Nueva Traducción Viviente. Dice Romanos 11, 22 al 24. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Aquí el Señor está demandando a su pueblo eso, pero dice el verso 22, aquí en esta versión dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Esas son las dos caras de la moneda. Creamos en ese Dios maravilloso que te dice ven y estamos a cuentas, que te habla de su amor y de su bondad, pero también creamos en ese Dios capaz de ser severo con aquellos que se rebelan. Estos versículos son asombrosos porque nos hablan acerca de la dimensión, del calibre de ese mismo que es testigo y juez. No es una descripción de su grandeza y de su majestuosidad, como los montes, como las montañas se derriten a sus pies. Como dice que se deshacen. El mismo Salomón cuando construyó el templo, ¿se acuerdan qué dice? Los cielos no te pueden contener. La tierra es el estrado de tus pies. Esa es la visión de Miqueas. Esa es la visión. Está viviendo en un reino con reyes perversos, con imperios como el imperio asirio como amenaza de conquistarlos, pero sobre todo ese poderío militar y político. Miqueas ve al grandioso y majestuoso Señor. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener, el concepto acerca de Dios. De esa magnitud es nuestro Dios. Miqueas, les voy a leer el 3 y 4, dice así, en la Nueva Traducción Viviente, miren, el Señor viene, deja su trono en el cielo y viene hacia la tierra, caminando sobre la cumbre de los montes. Es tanto el poder y la fuerza que irradia que los montes se derriten a su paso y fluyen como cera puesta en el fuego. Los valles se dividen como cortados por las aguas que se desbordan
con fuerza. Verso 5. Todo esto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hay este juicio? ¿Por qué Dios se levantó de su trono y de su santo templo? Dice el verso 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Me encantan estas dos partes de la historia que nos muestran, nos hace que entendamos de mejor manera cómo es el Señor. Y es verdad que el amor de Dios, su misericordia, su gran bondad, lo ha conmovido a la acción, ¿no? ¿Se acuerdan de ahí? Lo ha movido a salir de su santo lugar, de su palacio. Dice ahí en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esa es la misericordia movida. El Señor Jesús estaba ya en su glorioso templo y en tiempo fue enviado. Se levantó de su cetro, no de su cetro, de su lugar, para venir. Es decir, el amor lo movió, lo conmovió. Esa es una parte, pero déjenme decirles algo. Según el texto de Miqueas, hay otra cosa que mueve el corazón de Dios y que lo llama a la acción. ¿Qué es eso? El pecado, la maldad. Eso también puede mover a Dios a la acción. Aquí tenemos la razón en el verso 5 de la acusación y los delitos que hizo mover a indignación el Señor. Dice, todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Es decir, la ciudad completa se rebeló. Samaria, todo el reino de Israel. ¿Y qué es rebelarse? ¿Mandé? No estar de acuerdo, esa es una parte. ¿Qué más pueden decir que es rebelarse? Llevar la contraria. Exacto, es una parte. Pero fíjense, para ilustrar qué es la rebelión, ¿algunos de ustedes han leído ese libro pequeñito tan famoso de George Orwell, también escrito en 1945, de La rebelión de la granja? ¿Sí lo han leído? No, pues léanlo, está padre. Es una crítica contra el comunismo, pero ¿por qué? El título es La rebelión de la granja. Entonces, ¿en qué consiste la rebelión? Ese libro es una novela de ciencia ficción y nos habla acerca de cómo un cuidador llamado John se descuida y deja entonces el gallinero abierto en una granja llamada Manor. Lo deja abierto y los animales conspiran entre ellos y echan afuera al granjero y a todos los humanos de esa granja. Los echan fuera y empiezan a gobernar todos los animales. ¿Pero qué creen? Está funcionando perfectamente al principio su organización. Ellos empiezan a repartirse el trabajo, empiezan a formar sus grupos, a dividir las tareas y parece que todo va maravilloso. Pero de repente, lo que ellos no saben, como en la condición humana, es que la maldad no está en los humanos o allá afuera solamente, sino que el peor enemigo, ¿dónde está? Dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y entonces los animalitos empiezan, tanto que los cerditos toman el poder. Y empiezan una depravación, empiezan influencias políticas. Se empieza a hacer una novela, léanlo, está interesante. Y eso es una rebelión. ¿Qué es una rebelión? Que entonces, como decían, es un deseo de no ser gobernado. Israel, y así como los animalitos de la granja, no quieren, sino quieren gobernarse a sí mismos, imponer sus propias leyes, sus estándares, sus líderes. En un acto voluntario, ellos se resisten a la autoridad de Dios y desobedecen a cualquier superior. Eso es rebelarse. Ir en forma de todo gobierno. Decirle a Dios, sí, tú lo dices, pero yo hago esto. Sí, tú mandas, pero a mí no me interesa lo que tú digas. Es gobernarse a uno mismo. Yo se los he contado. Yo reflexionando, pensando, cuando llevamos el evangelio a algunas personas, aunque puede haber muchas situaciones por qué no aceptan. Bueno, la primera es porque Dios no ha puesto su mira en ellos, no ha cambiado su corazón. Pero en las excusas, ¿cuál es?
una de las excusas o la situación por qué no creen en Dios es porque no le conocen, porque no han escuchado. Esa es la primera. Pero la mayoritaria de esas es porque no quieren ser gobernados. Es porque no quieren que alguien les diga qué tienen que hacer. Esa es la razón mayoritaria, es una rebelión en contra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. La rebelión de Israel, de su casa. Y dice también ahí, en el verso 6 y 7, dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones. Aquí dones está hablando de ofrendas sagradas. Serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones, dones aquí quiere decir el pago que le hacían a las prostitutas, los juntó, y a dones, el pago de las prostitutas, volverán. Hoy en día, quizás en nuestros círculos esto sea algo bárbaro, sea algo extremo, pero créanme que se da ¿qué? La prostitución ritual. Pero en esos tiempos era algo común y muchas culturas lo practicaban. Es decir, en los lugares altos, en los lugares paganos de adoración, existían mujeres y hombres que se dedicaban a vender sexo a cambio de dinero. Y el Señor está reprobando esa acción. Eso es abominable a los ojos del Señor. E Israel lo estaba haciendo. Imagínense el pueblo de Dios haciendo eso. Cayendo en la bajeza más desnable, en lo peor de todo. Pero es una práctica que hoy algunas religiones, como algunos satánicos, todavía la hacen. No, es terrible eso, pero en ese tiempo, dice Deuteronomio 13, ya se los había dicho antes el Señor, Deuteronomio 13, 17 y 18 dice: ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual. Es la Nueva Traducción Viviente. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. Quizás eso nos aparezca raro, pero existía en ese tiempo. Y ahora vamos a leer, hermanos, ahí el verso 9 al 14. Y dice así: aquí, ¿por qué se los voy a narrar? Porque el Señor empieza a dar juicio. ¿Cuál fue la razón del juicio? El pecado de Judá y de Israel. Y aquí nos va a narrar a todas las provincias o las localidades cómo va a ir enjuiciándolo. Vamos a leer del 9 al 14, dice: porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén, la maldad. Dice el 10: no lo digas en Gad, ni llores mucho, revuélcate en polvo, Bet Lafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Es decir, va hablando de varios pueblos y dice: porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Verso 13: uncid el carro bestias veloces, oh moradoras de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Asid serán para engaño a los reyes de Israel. Es decir, aquí nos va a narrar detalladamente cómo se va a ir haciendo el juicio. Y ahí el verso 15, vamos a saltarnos al 15, dice: aún traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. En la Nueva Traducción Viviente dice: oh gente de Maresa, yo enviaré un conquistador para tomar tu ciudad, y los líderes de Israel irán a Adulam. Es decir, aquí el Señor le está anunciando a Miqueas, ya le dijo que Dios es el juez. Y también es un testigo de lo que están haciendo. ¿Cuál es la culpa? La rebelión de Israel. El pecado, la maldad de Judá. Esas son las agravantes que tiene. Pero aquí el Señor en el verso 15 les está diciendo cuál va a ser el castigo y quién lo va a ejecutar. Y quien lo va a ejecutar será el verdugo de un pueblo de Dios y será el conquistador.
Asiria, que haría que aún los príncipes de Israel se refugiarían en Adulam. Y Adulam es ¿se acuerdan de esa historia de David? De los ladrones de la cueva de Adulam. Adulam es una región montañosa con muchas cuevas. Entonces el Señor les está diciendo, el castigo que va a sufrir Israel y Judá es que aún sus reyes, la gente importante de dinero, va a tener que esconderse como ratas ahí, en las cuevas de Adulam. Ese va a ser el castigo, porque va a venir un conquistador que será Asiria. Ese es un castigo muy fuerte. Es un castigo portentoso, un enemigo preparado por Dios para que su pueblo venga a Él, para que regrese. El Señor no quiere destruir completamente a su pueblo, lo que quiere es hacerlos reaccionar, que regresen. Leímos Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los planes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque no lo podamos ver y entender, esto era una parte de la misericordia de Dios para que regresaran a Él. Y déjenme decirles algo, que aunque es verdad que era costumbre, algo que nos enseña Miqueas en los versos 8 y 16. La reacción de Miqueas fue de imitar, fue admirable, porque él se humilló, se vistió de luto, con gran y profunda tristeza lamentó la condición de su pueblo, al ver la gran miseria y el juicio de Dios. Una de las intenciones por las que oramos aquí los domingos por nuestro país, por las autoridades, es esa. Quizás no lo hagamos con la intensidad, pero muchas veces estamos tan acostumbrados al dolor, a la miseria, a la depravación de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, que ni siquiera nos compungimos. Estamos acostumbrados, que nos hemos vuelto apáticos ante el desastre, a las tragedias, que nuestro corazón parece que está cicatrizado. No nos importa qué pase con nuestro prójimo, con nuestra nación. Somos tan apáticos, tan indiferentes. Y eso tendremos que aprendérselo a Miqueas. Esa reacción que él tuvo. Ustedes supieron lo que pasó ahí en el Puente de la Concordia, o lo que ha pasado en Hidalgo, en Veracruz con las inundaciones. ¿Y cómo reaccionamos? Algunos tristemente llegan a decir, es que se lo merecían porque son unos idólatras. Quizás tengan razón. Quizás están en un juicio de Dios. Y uso la palabra quizás. Pero la reacción de Miqueas no fue esa. La reacción no fue, te lo merecías, eres un pecador y te vas a ir al infierno. ¿Cómo reaccionamos ante estas desgracias nosotros como cristianos? ¿Llevamos alguna despensa a ellos? ¿Llevamos algunos víveres? Gloria a Dios. ¿O siquiera oramos por ellos? Hay pocos sí, quizás muchos de nosotros no. Somos indiferentes ante las desgracias del Señor, ante lo que está pasando en nuestra nación. Y Miqueas en 2 versículos nos va a decir cómo él tenía duelo, estaba conmovido por lo que Dios estaba haciendo, a pesar de que sabía que eran culpables. Tenemos mucho que aprender en estos versículos, porque a veces nos sentimos superiores y decimos, es que eran idólatras, se lo merecían. Pero bueno, hay toda una enseñanza acerca de eso, de cómo debemos reaccionar ante los desastres, ante los fenómenos naturales que causan destrucción. Pero los invito, mis hermanos, a que seamos como Miqueas, a que nos duela en el corazón cuando nuestra nación está sufriendo por cualquier motivo. Estoy convencido que muchas de las desgracias o mucha de cómo está viviendo el país
es porque la iglesia no ha hecho lo que le corresponde. Podríamos mitigar mucho de aquel dolor. Podríamos hacer más. Esa iglesia que dice que como bastión, como fortaleza, como conservador de los valores, de la moral, ha dejado de hacer mucho por este país. Hemos dejado de ser porque somos parte de la iglesia. Eso es algo que nos enseña. Y la primera muestra de amor de Miqueas por el pueblo, ¿cuál es la primera y que deberíamos de imitarle? ¿Qué hizo Miqueas? Habló lo que Dios le había dado. No cayó. Esa fue la primera muestra de amor que Miqueas tuvo para con su pueblo, para con su gente. No cayó. Es difícil. Para Miqueas era complicado señalar a un rey. ¿Qué le esperaba a Miqueas? ¿Cómo fueron los profetas? Dice el libro de Hebreos. ¿Qué fueron los profetas? Muertos. Matados a espadas. No era fácil ser un profeta y no es fácil ser un profeta en estos tiempos. Pero la primera cosa que nos enseña Miqueas aquí es que cuando mostramos amor por los demás, por nuestros consanguíneos, por nuestra familia, es hablar de la palabra de Dios. Y la dos es orar por ellos, compurgirse, irse en acción por la situación en que viven ellos. Y una muestra de eso la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él se compungía por el pueblo que lo veía perdido. Dice un texto que me encanta, el pastor lo ha tomado como tema y que dice que al ver la multitud que andaban como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos. Me gustaría que si estamos en este juicio, Israel se merece por lo que ha hecho, pero que tomamos la actitud de Miqueas y sobre todo la actitud de nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor, de misericordia. El único que es capaz de lanzar la primera piedra contra cada uno de nosotros. El único que tiene el juicio y tiene toda la potestad. Y ahí vemos en Lucas 13:34 cómo reacciona. Cómo Miqueas imita sin conocerlo al Señor Jesucristo, pero Jesucristo dice en Lucas 13:34, cuando ve a su pueblo, habían pasado 700 años y Jesús, compungido por su pueblo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y hoy te dice a ti: Vero, Vero, Reina, Reina, Gerardo, Gerardo, Cristian, Cristian, Mario, Mario, Memo, Memo, Luis y cada uno de nosotros. Que matas a los profetas con tu indiferencia y que apedreas con enojo y con desobediencia a los que te hablan de mi palabra. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El que tenga oído para oír, oiga la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.